Damos la honra y gloria a nuestro Dios en esta mañana porque damos comienzo a un cuarto trimestre del año. De las clases que vamos a empezar es sobre el Evangelio según escribió San Marcos. Es uno de los evangelios sinópticos que dicen los eruditos de la palabra del Señor, y se llaman sinópticos porque todos están enfocados en el Evangelio, en la vida y milagros de todo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Es un libro muy pequeño, es el más pequeño de los evangelios. El Evangelio de San Marcos consta nomás con 16 versículos, comparado con los otros evangelios de, por ejemplo, que Mateo tiene 28 capítulos, y Marcos tiene 16, Lucas 24 y Juan tiene nomás 21 capítulos. Marcos es el más pequeño de todos y el que más escribió de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Porque él dice la historia y todos sabemos de que Marcos no anduvo con Jesucristo. Mire qué importante eso, que Juan Marcos no anduvo con Jesucristo juntamente con los apóstoles, sino que él recibió la palabra del Señor por medio de Pedro. O sea que él vino a instruirse de parte de Pedro, porque según nos dicen, de que Pedro era el padre espiritual de Juan Marcos, porque Pedro dice, mi hijo amado, o sea que él lo instruyó en los caminos del Señor. Posiblemente en su juventud haya conocido a Jesucristo en sus últimos días, ¿verdad? Y vemos que Juan Marcos era un muchacho joven, y aún vemos que en el libro de los Hechos, vemos que metió en problemas a su tío, ¿verdad? Con el apóstol Pablo cuando iba a salir de viaje. Y ahí vamos a ver en los Hechos cómo hubo esos problemitas, que él no quiso ir y Pablo se molestó. Y así pasó la historia, ¿verdad? Y nuestra lección empieza en el capítulo 1 de Marcos, en el capítulo 1 del versículo 1 al 13. Y si ustedes se dan cuenta, Marcos empieza cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, que empieza a bautizar en el Jordán, bautizando que el pueblo se arrepintiera. Y era un gran movimiento que vi en ese tiempo, porque el pueblo estaba necesitado de una redención. El pueblo judío, el pueblo de Israel sabía que estaba mal. Y por eso cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, eran masas de gente, mucha gente bajaba de Jerusalén, venían de Galilea, de todas partes, venían a donde estaba Juan el Bautista para que los bautizara, porque él bautizaba con agua y predicaba el perdón de pecados, que la gente se arrepintiera. A mí me gustan mucho las predicaciones de Juan el Bautista, que era tremendo, ¿verdad? Cuando le decía a los fariseos, a los saduceos, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque en esos tiempos estas sectas, estos partidos, decía, estaban influyendo de mal manera al pueblo, y el pueblo estaba bastante mal. ¿Quién fue Juan el Bautista? Hijo de Elizabeth y Zacarías. Hijo de dos ancianos, hermano, y que nació con un milagro que el Señor obró ahí, ¿verdad? Vemos que nos enseña la Biblia de que Zacarías estaba sirviendo en el templo, ya de edad avanzada, cuando se le apareció el ángel y le dijo
que iba a tener un hijo. Y mire cómo son las cosas. Dios no hace nada imperfecto. Todo lo hace bien. Todo lo hace perfecto, hermano. Y Zacarías no creyó, como muchos de nosotros a veces estamos un poco incrédulos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Zacarías no creyó las palabras del ángel y de castigo dice de la palabra que quedó mudo, no podía hablar, ¿verdad? Hasta que nació Juan el Bautista. Y vemos que Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Era primo. Nació 6 meses antes de que naciera Jesús. ¿Por qué? Porque ya tenía un ministerio que el Señor le había preparado. Y leemos aquí en el capítulo 1 donde dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En el versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Uno que va preparando el camino en aquellos tiempos cuando un rey iba a salir, iba una persona antes que él, iba preparando el camino que no hubiera estorbos ni enemigos ni nada, o sea, preparar para que el rey pasara bien a gusto, ¿verdad? Seguro. Aún en nuestros tiempos, ustedes ven cuando el presidente va a llegar a un lugar, vienen muchos agentes secretos y limpian toda la zona y que todo esté seguro. Así fue la venida de nuestro Señor. Juan el Bautista llegó antes a preparar el camino de aquel que iba a venir a salvar, de llevar nuestros pecados, aquel que iba a salvar a la humanidad de esa situación que se encontraba. Ya era tiempo, hermano. Dios tiene su tiempo en nuestras vidas. Cada quien tiene un propósito en la vida aquí en la tierra y todo es porque el Señor lo ha provisto, hermano. El Señor sabe lo que usted tiene que hacer, el Señor sabe el momento que usted tiene que hacer y solamente hay que ponernos en las manos del Señor para seguir el camino que Él nos indique. Amén. Todos tenemos un ministerio aquí en la tierra, hermano. Y así Juan el Bautista tuvo ese gran privilegio, un gran privilegio que era preparar el camino para el Salvador del mundo. Qué cosa más bella, ¿verdad? Era por costumbre de los israelitas que un rabino, una persona que iba a predicar la palabra del Señor, tenía que ser por lo menos de 30 años y más, no menos de 30 años. Y mire cómo Dios mandó a su Hijo y vino a cumplir lo que realmente tenía que ser. Jesucristo no tenía pecado. Él estaba llevando una vida santa ante Dios, ante su Padre. Él no tenía ningún pecado y sin embargo, Él cumplió lo que en esos tiempos se había promulgado, ¿verdad? Él esperó llegar a los 30 años para empezar su ministerio. ¿Por qué? Porque si era antes, el pueblo lo iba a ver de diferente manera, ¿verdad? Y así también Juan el Bautista. A la edad de 30 años él empezó su ministerio y empezó a predicar la venida de nuestro Señor, a anunciar que tenía que cambiar toda la situación en nuestras vidas por medio de la muerte de Jesucristo y que iba a venir Jesucristo y él sabía. 6 meses antes de que Jesucristo empezara su ministerio, empezó Juan el Bautista. Y dice que voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿A cuánto se nos hace muy conocida esta parte de la Biblia? ¿A dónde podemos ver eso?
¿verdad? Que vemos que antes de que Juan el Bautista empezara su ministerio, ya el pueblo ya sabía que Isaías había anunciado eso. Ya estaba eso de que iba a venir un Salvador, iba a cambiar todo. En la predicación del viernes nos gozábamos porque en realidad era un príncipe de paz, Dios fuerte, cosa preciosa que a Isaías el Señor le había revelado y que se cumplió en el nacimiento de Jesucristo. Gloria a Dios. Juan el Bautista, en su ministerio, él hablaba de arrepentimiento y bautizaba en agua. En aquellos tiempos cuando una persona que no era judía se volvía a la religión de Israel, a judaizante, era bautizado. Eran prosélitos que se cambiaban de religión y eran bautizados. Y Juan aprovechó esta situación y en el Jordán predicaba y bautizaba con agua. ¿Para qué? Para que las personas se arrepintieran. Y eran multitudes de personas que llegaban ante Juan para que él bautizara y ellos podían expresar su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Juan ya estaba preparando el camino para cuando llegara Jesucristo a predicar la palabra de Dios. Amén, aleluya. El Evangelio de Marcos es el más corto, como estábamos hablando, y él aprendió todo del apóstol Pedro. Pedro era el que andaba con Jesucristo, era uno de los más allegados, ¿verdad? El más problemoso, digamos, para Jesucristo, pero él estaba allí siempre atento a lo que Jesús hacía. Pedro sabía todo lo de Jesucristo. Y vemos en los evangelios sinópticos. ¿Cuántos saben lo que es un evangelio sinóptico? El evangelio sinóptico es de sin, que quiere decir juntos, y nópticos ver, o sea que todos los apóstoles lo vieron a Jesucristo juntos. Por eso ellos escribieron, si ustedes se dan cuenta, escribieron la vida de Jesucristo, los milagros de Jesucristo y todo lo que Jesucristo hacía, ellos lo escribieron. Claro, todos con una capacidad diferente, porque no todos tenemos la misma capacidad intelectual para poder expresar nuestros sentimientos, ¿verdad? Poder expresar lo que nosotros vemos. Pero ellos escribieron estos evangelios según la situación en que estaban y el momento que estaban. Si ven, una vez me preguntaron si son sinópticos, si tienen lo mismo, ¿por qué no todos tienen los mismos milagros de Jesús? Y si ustedes pueden ver, hay muchos milagros. Por ejemplo, San Marcos tiene 2 milagros que ninguno de los otros evangelios lo toca, ¿verdad? Y Mateo tiene otros milagros que los otros evangelios no lo tocan, pero todos lo están viendo de diferente manera, porque si vemos, estamos en una situación, voy a poner este ejemplo sencillo, que tal vez los eruditos de la Biblia se van a reír, ¿verdad? Pero es mi pensamiento, hermano. Yo digo, yo estoy aquí parado. La hermana Lolita está de este lado, la hermana Delfina está de este lado, el hermano Juan está aquí al frente. Los tres me están viendo a mí, pero si ustedes se fijan, no tienen la misma perspectiva, la misma óptica. O sea que la hermana Delfina me está viendo de una manera muy diferente a lo que me ve la hermana Lolita. El hermano Juan me ve de frente, no ve lo que yo tengo aquí de este lado. ¿Me explico, hermanos?
O sea que Jesucristo estaba siendo observado por sus apóstoles de diferentes maneras. ¿Entienden? Y si vemos, la hermana Lolita tiene una cultura diferente a la hermana Delfina. Su modo de expresar es diferente. Viene ella y escribe lo que va a escribir sobre mí, pero lo escribe a su manera, ¿verdad? Y ella, digamos, es mexicana. Claro que es americana, ¿verdad? Pero vamos a poner que es mexicana. Ella tiene la tendencia de que lo que ella va a escribir lo entienda su gente. Tiene que ser de diferente manera como ella se va a expresar a su gente. Y así el hermano Juan es salvadoreño. Él se va a expresar de una forma diferente y todos los que escribieron hablaron de Jesucristo de diferentes maneras, pero con el mismo propósito. Así lo mismo es nosotros, ¿verdad? Algunas veces son ejemplos muy sencillos para que podamos entender por qué, por ejemplo, un apóstol no le dio importancia a la sanidad de un hombre ciego en Betsaida. Y si nosotros nos damos cuenta, Marcos sí le dio importancia, ¿verdad? En cambio, Juan no le dio importancia. Aquí vemos que el apóstol Pedro sí le dio importancia y se lo dictó a Marcos para que lo escribiera en el Evangelio. Y qué bendición, porque los 4 evangelios tienen un propósito que es enseñarnos la vida y los milagros de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender que en realidad era Dios con nosotros. Amén. Y eso fue una cosa tan preciosa, hermano. Marco escribe con precisión y urgencia a los romanos, en tanto que Mateo trata de convencer a los versados y escépticos judíos. Miren cómo está la situación. Unos apóstoles se encargaron de hablarle a ciertas personas para que pudieran entender en su lenguaje, en su cultura, en realidad de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que estaba aquí con un propósito que era de salvar a la humanidad. Gloria a Dios. En el papel principal de Marcos era enseñar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que estaba aquí en la tierra con el propósito de ser el Salvador del mundo. Y eso él lo escribía para todos los romanos que habían aceptado al Señor allá en Roma. Y Pedro se encargó de instruir a este muchacho. Y vemos que este gran libro, cortito, pero conciso, hermano. Porque todo lo que escribió Marcos, vamos a ver en las siguientes clases, que primeramente el siguiente año, y me van a ver aquí también, primeramente Dios, ¿verdad? Porque el próximo año van a haber cambios y bueno, yo sé que el Señor va a obrar para que la palabra del Señor sea, ya está escrita, y ya los libros de la guía ya están, y vamos a seguir esas enseñanzas de Marcos que son tan preciosas, hermano. El profeta que Dios usó como precursor del Mesías, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya se había escrito como 700, o por ahí más o menos 740 años antes, cuando Isaías y Malaquías anunciaron que iba a venir una persona que iba a cambiar todo, iba a ser un Dios fuerte, Padre eterno, Dios, ¿verdad? Eso es algo precioso que cada quien como cristiano tenemos que tenerlo en nuestro corazón, de que en realidad la venida de Jesucristo ya estaba escrito en el plan divino de Dios, en su amor de Dios que tenía por nosotros, ya estaba escrito que iba a venir Jesucristo. Y Él fue algo que
algo espontáneo, digamos, de que Él se haya ofrecido, porque yo creo que nadie le gustaría venir a morir por otra persona, ¿verdad? Y ya Jesucristo sí, Él puso su vida por nosotros, hermanos. Algo tan precioso. Juan el Bautista fue el precursor inmediato de Jesús, enviado para preparar el camino. Su padre Zacarías y su madre Elizabeth, su misión fue la de revelar al Mesías. Y dice la palabra del Señor que él estaba vestido de pelo de camello y se hacía un tejido muy fuerte y rústico con el pelo del camello. Y yo creo que nos recuerda a alguien, ¿verdad? ¿Quién es el que se vestía así con Elías? Aleluya. Elías, cuando vieron a Juan el Bautista que estaba vestido y que prácticamente vivía en el desierto predicando la palabra del Señor. Y él estaba vestido como Elías. Muchos decían que era Elías, ¿verdad? Que se viene de verdad. Pero Jesucristo dijo que no ha habido otro profeta más importante que fue Juan el Bautista, porque él, qué bendición anunciar la venida del Mesías, ¿verdad? Que fue algo precioso, ¿no? Y él dice que comía miel y langostas. Imagínense, en nuestros tiempos nosotros, digamos, aquí nosotros no comemos langostas, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos en el desierto habían unas langostas que se comían. Ahí en México le dicen chapulines, ¿verdad? Los que comían los chapulines, que son buenos, dicen que son ricos en proteínas y todo, y se mantienen fuerte la gente, ¿verdad? Con miel silvestre, dice, lo mismo que comía Elías. Elías era un siervo del Señor que estaba en realidad sirviéndole a Dios. Amén. Es interesante notar cómo en el versículo primero Marcos hace ver que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, tenía que tomar como punto de partida lo que el profeta Isaías había predicho antes. Aquel vocero mesiánico había anunciado que vendría un mensajero delante de la faz del Hijo de Dios, preparando el camino como voz que clama en el desierto. Ya lo había escrito Elías. Y así fue como nació Juan el Bautista. Un propósito precioso. ¿Cuánto no quisiéramos anunciar la venida de Jesucristo así como Juan el Bautista? Yo creo que todo, ¿verdad? Fue un nacimiento milagroso de Juan. Y como expliqué, el bautismo solo se aplicaba a los prosélitos que se cambiaban al judaísmo y fue algo revolucionario en esos tiempos. Eran multitudes que venían al Jordán para que fueran ser bautizados por Juan el Bautista. Ellos buscaban un perdón de sus pecados porque se sentían pecadores. Y en esos tiempos los fariseos y saduceos y en el templo, ellos buscaban de Dios, pero no podía ser encontrado porque Dios no estaba con ellos. Dice la palabra del Señor que hubo un lapso de 400 años de que la presencia del Señor no se sentía. Hasta cuando apareció Juan el Bautista pregonando perdón de pecados, eso fue algo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían 400 años que no habían oído nada de Dios. Lo que se predicaba ahí en los templos era algo pasajero. La gente no lo podía entender. Pero, si ustedes se dan cuenta, el número 4 como que está muy expuesto allí, ¿verdad? El pueblo de Dios estuvo 400 años en cautiverio en Egipto. El pueblo de Dios pasaron 400 años que la presencia de Dios no se sentía en esos tiempos. Y
Y si ustedes se dan cuenta, cuando viene Jesús, a la edad de 30 años empezó a predicar y llega ante Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, el Espíritu cayó sobre Jesucristo cuando fue bautizado. Dice la palabra del Señor. A Lucas explica mejor cómo fue todo, ¿verdad? Pero Marcos fue conciso y dice claramente de que vino Jesús con Juan el Bautista para que lo bautizara. Y Juan el Bautista, al conocerlo, era su primo. Él sabía que era el Hijo de Dios y que no tenía pecado. Juan el Bautista lo sabía perfectamente. Cuando lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que Jesús había llegado con un propósito allí, aún él se sentía indigno de bautizar al Hijo de Dios, porque sabemos que Jesús no tenía pecado, ¿verdad? Él había cumplido todo desde su nacimiento virginal, había vivido una vida santa ante Dios y él no tenía pecado. ¿Y de qué pecado se iba a arrepentir Jesús si él no tenía ninguno? Y aún Juan el Bautista estaba renuente a bautizarlo, pero ¿qué le dijo Jesús? Hay que cumplir toda justicia. O sea que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba en la ley, fue el único que cumplió todo. Nadie más había cumplido toda la ley. Y por más que ponían los fariseos, se daban golpes de pecho, ayunaban y todo, y no, ellos no podían cumplir la ley, solamente Jesús, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando iba llegando Jesucristo ante Juan, él lo reconoció y no quería bautizarlo, pero se cumplió toda la palabra y fue bautizado Jesús. Y cuando él fue sumergido en agua y fue levantado como el bautizo que nosotros tenemos, es porque nosotros confesamos nuestros pecados y hacemos un propósito en nuestras vidas de cambiar todo lo que nosotros hacíamos, no volverlo a hacer, vivir una vida nueva. Jesucristo ya estaba viviendo esa vida nueva, él no tenía pecado. Nosotros en el bautizo demostramos de que vamos a ser una persona diferente, ¿verdad? Y Jesús, cuando salió del agua, vio la gloria de Dios y ¿qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo se manifestó en esos tiempos y dijo, Dios hablando, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se gozaba porque su Hijo no había venido a este mundo a fallar, sino que a triunfar sobre la muerte, a triunfar sobre el demonio. Él vino a cumplir todo y gracias a ese sacrificio vivo de Jesús, nosotros estamos vivos, hermanos. Demos la honra y gloria a Dios porque mandó a su Hijo. Demos la honra y gloria a Dios porque Él hizo el cambio en nuestras vidas. En la predicación de la hermana el viernes dijo que ya lo pasado, pasado. Y cuando nosotros somos sumergidos en el agua, ya lo pasado quedó atrás. Y somos una persona nueva, amén, gloria a Dios. Eso quiere decir que si usted era mentiroso, ya no va a mentir más. Si usted era rencilloso, ya no va a andar de peleonero. Si usted robaba, ya no va a robar más. Si usted, muchas cosas malas que usted hacía, ya no lo vuelve a hacer. Y ni falta hace, hermano. Somos criaturas nuevas. Pero Jesucristo era diferente, hermano. Él nunca había pecado. Él nunca había peleado. Tal vez en su niñez jugaba con los niños, se jugaban de pelear.
no sé si existía la lucha libre en aquellos tiempos, pero me imagino que jugaba luchando y todo, pero todo era para inocentemente, sin pecar. Sigamos con la lectura. Dice que vino una voz de los cielos, en el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, ¿qué pasó? Después de que Jesús fue bautizado, fue levantado por medio del Espíritu a la tentación. El Hijo de Dios puso a un lado sus atributos divinos cuando asumió la naturaleza humana, con la cual vino a cumplir su tarea redentora. Así que como hombre le convenía cumplir toda justicia, por eso fue bautizado. En Jesús el acto de bautismo no estaba relacionado con su vida moral, sino con su posición oficial como sacerdote, profeta y rey, como el Mesías, el ungido de Dios. Otra razón fue que con su ejemplo, más tarde, por su mandamiento, lo dice en Mateo 28, 19, Marcos 16, 16, estableció el bautismo en agua como un principio de ética y testimonio para la iglesia a través de las generaciones. Fue la enseñanza que Jesucristo hizo en ese momento. No era porque tenía pecado, sino porque Él quería que la iglesia pudiera seguir la norma de bautizar, como dice en la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue manifestado en esos momentos por primera vez, porque antes el Espíritu Santo hablaba con los profetas en el Antiguo Testamento, pero exclusivamente con los profetas para un propósito. Las personas no tenían el Espíritu Santo todo el tiempo, sino que cuando Dios los quería usar. Allí es cuando se completa la doctrina de la Trinidad. Si algunas veces no creen en la doctrina de la Trinidad, que lean esa parte de la Biblia donde se manifiestan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre hablando de arriba, el Espíritu Santo manifestándose, ungiendo al Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Es una bendición que el Hijo de Dios haya sido ungido por su Padre para comenzar su ministerio. Y ahí termina el ministerio de Juan el Bautista, porque ya él había cumplido su propósito. Y el propósito de Juan el Bautista, digamos que fue el más precioso de todos los profetas nacidos de hombre, dice, nacidos de mujer y hombre. Juan el Bautista dice, el mismo Jesucristo dijo que no ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? El Espíritu lo impulsó, dice, al desierto. Después de que fue bautizado, el Espíritu lo impulsó, dice, del verbo griego ekbalech, disculpen la pronunciación, pero soy medio cabezón para el griego. En ekbalech da a entender que el Salvador, por cuanto era realmente humano, fue motivado por el Espíritu a emprender dicho viaje. El desierto, los estudiosos creen que este sitio solitario lleno de animales salvajes quedaba en las cercanías del Mar Muerto en Judea y estuvo allí 40 días, el mismo periodo que Moisés y Elías pasaron en ayuno, oración y retiro espiritual. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esa parte cuando Moisés subió al monte a recoger las tablas del pacto,
que él estuvo 40 días y 40 noches en oración, en ayuno, sin probar agua ni nada de comer, para poder recibir aquellos estatutos que nos iban a regir a toda la humanidad. Porque si ustedes se dan cuenta, los 10 mandamientos es parte de la vida de la humanidad. Si nosotros no cumpliéramos los 10 mandamientos, no sé qué sería de nosotros, ¿verdad? Otro que cumplió, y conste que Moisés 2 veces tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. Yo sé, las hermanas sufren mucho el día miércoles cuando vienen a ayunar, ¿verdad? Ellas entenderán lo que pasó Moisés, lo que pasó Elías, porque pasó otros 40 días Elías sin comer, ¿verdad? Y viene Jesús a cumplir la palabra del Señor y fue llevado al desierto donde Mateo y Lucas todos describen todo lo que pasó en la tentación de Jesús. Cosa tremenda. Pero Dios sabía que su Hijo iba a cumplir, ¿verdad? El ayuno y la oración es una cosa tan importante en la vida del cristiano, hermano. Algunas veces yo he oído de predicadores que han ayunado 20, 30, 40 días. Yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Solo Dios les da fortaleza para hacer eso, porque algunos de nosotros no podemos ayunar 3 horas. Para mí es duro ayunar 4 o 5 horas, hermano. Ya dando todo tembloroso, todo tembeleque. Ayer, por ejemplo, me pasé sin ayunando, pero ya me andaba cayendo ahí en el Costco. Ya andaba todo atarantado. La vida de Jesús fue una vida impulsada por el Espíritu Santo. Lo leemos en el versículo 12 que dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Si ustedes se dan cuenta, Marcos es el único que describe de que estaba juntamente con las fieras, ¿verdad? Nos recuerda cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, cómo los leones se abstuvieron de comerse a Daniel. Así, Jesús estuvo en el desierto solo, en aquella soledad, en aquella oscurana, solito nomás él, tentado por el diablo, hermano. Y en vez de en la soledad, es cuando nosotros podemos sentir de que el diablo habla. El diablo trata la manera de tentarnos a nosotros. Cuando usted está solo, hermanos, si usted no está en los caminos del Señor, no está pensando en el Señor, el diablo se aprovecha y le enseña cosas malas. Así que estemos siempre reunidos, hermanos. Estemos siempre en la compañía de los salvos, de los que están profesando nuestra misma fe. Eso nos ayudará a que el enemigo no nos esté tocando, ¿verdad? Y dice un estudioso de la palabra que dice: el portal por donde entró Jesús a su ministerio terrenal, tiene 2 pilares: el bautismo y la tentación. En su bautismo, el Salvador fue aprobado visible y audiblemente por Dios el Padre. En su tentación fue puesto a prueba por los poderes del mal. La consagración y la prueba fueron los 2 elementos inaugurales que introdujeron al Redentor a un ministerio de humillación, obediencia y benevolencia. En este versículo 12 se nos informa cómo Jesús, quien en su humanidad real tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo, enviado del cielo en la forma visible de una paloma, que fue luego impulsado por el Espíritu,
La unción divina vino a Jesús. Imagínense, Dios mismo siendo ungido por su Padre. Cuando una persona, nosotros entendemos lo que es un ungimiento, ¿verdad? Cuando una persona es ungida es por un propósito. Es ungido para poder trabajar en la obra. Una persona que es ungida de Dios hace las cosas bien para el Señor. Amén. Porque el Señor da fuerza por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios está en la vida de una persona ungida. No hay cabida a otros pensamientos cuando una persona está ungida por Dios. Dios se manifiesta en la vida del cristiano por medio del Espíritu Santo. Si usted es una persona ungida por el Espíritu Santo, usted es una persona amorosa, una persona caballerosa, una persona que no tiene envidia, que no tiene celos, no tiene nada de eso que en el mundo existe, las personas que no conocen del Señor. Amén. Una vida triunfante de un cristiano es una vida que esté llena del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Cuando usted se acerca a Dios por medio de su palabra, usted lee la Biblia, se hace algo tan precioso en la vida de un cristiano cuando diariamente usted está escudriñando las Escrituras y el Señor le habla por medio de la palabra que está escrita en la Biblia, hermano. ¿Cuántos no han encontrado en la vida una paz, tranquilidad, la vida eterna? Todo lo encontramos en esta palabra bendita que Dios nos dejó a nosotros por medio de estos evangelios, donde nos describe todos los milagros que hizo Jesucristo. Nosotros nos hemos dado cuenta y dice la palabra del Señor que si pudieran haber escrito todos los milagros, no hubiera un libro donde hubieran cabido todos. Estas son unas cuantas. Y cada evangelista puso los milagros que hizo Jesucristo a su manera. Dice, no que hubieron muchos pecados. Yo sigo con el pecado. ¿Por qué? Porque no debe existir en nuestras vidas, gloria a Dios. Como manera de resumen, hermanos, vamos a leer en resumen general. Marcos es el autor de este segundo evangelio. Tomó del apóstol Pedro gran parte de la información que presenta en su libro. En este primer estudio vimos 3 acontecimientos muy importantes. Por una parte, observamos cómo usó Dios a Juan el Bautista como el profeta que anunció y presentó a Jesús, pero mientras cumplía su misión, fue el instrumento por el cual multitudes se acercaron a Dios. Cuando predicaba y bautizaba en el Jordán, vino a él Jesús, a quien identificó y anunció como el enviado de Dios. Hecho esto, su misión estaba cumplida y su ministerio terminado. Ahí nosotros vamos a ver en las próximas lecciones cómo en ese momento Juan el Bautista fue apresado y fue llevado a prisión y ya terminó su trabajo en la tierra y se fue a gozar, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Descabezado. Dice la palabra del Señor que Jesucristo viajó más de 100 kilómetros para llegar al lugar donde estaba bautizando Juan, a Betábara. Imagínense caminar tanto para ir a cumplir lo que su padre le había encomendado. En forma simultánea, el acto del bautismo de Jesús hubo un despliegue de revelación divina que trajo gran afianzamiento para la fe cristiana. Allí se manifestaron las 3 personas de la Trinidad,
El Padre habló desde los cielos. El Hijo había sido sumergido en las aguas bautismales. Obediente a Dios y sometido a la justicia divina, el Espíritu Santo se mostró en la forma de una paloma para dar a la gente la garantía de que Jesús quedaba ahora ungido como sacerdote, profeta y rey. Y en tercer lugar nos referimos en este estudio a la forma como Jesús enfrentó al diablo en el desierto y lo venció con el poder de su palabra. Esto no solo nos pone alertas en cuanto a las pruebas que le vienen a todo hijo de Dios, sino también nos enseña cómo vencer al enemigo. Solo podremos alcanzar la victoria si nos sometemos a Dios en obediencia y somos llenos con el poder de su Santo Espíritu. Esto lo aprendemos del ejemplo de Jesús. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que nosotros podemos vencer el mal por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Como Jesucristo venció al diablo en el desierto, así nosotros tenemos cómo vencer al diablo por medio de la oración, el ayuno, la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu, porque todos debemos de estar ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Para la próxima semana, hermanos, la clase va a estar, como dicen, de película, hermanos. No se la pierda la próxima clase, se va a hablar sobre el llamamiento que transforma vidas. Ahí vamos a ver cómo Jesús empieza su ministerio haciendo milagros, ¿verdad? Cuando Él se presenta ante el templo, donde dice, hable el libro de Elías y dice que el momento había llegado por Isaías, que el pueblo de Dios iba a ver luz y arrepentimiento y vida eterna, amén. Y allí, en la próxima clase, ustedes pueden leer en el capítulo 1 del 14 en adelante. Estudienlo, hermano, para que se ponga buena la clase, bendito sea Dios. Damos la honra y gloria a Dios por la vida de Jesucristo, porque si Él no hubiera sido obediente a su Padre, a Dios, nosotros no estuviéramos acá, hermanos. Nosotros no hubiéramos alcanzado esa vida eterna que Él nos vino a dar por medio de su muerte y su redención, porque Él vino a vencer la muerte, a vencer el pecado, Él vino a tirar las obras de Satanás a lo más profundo, hermanos. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos seguir adelante, porque sin Él no somos nada, hermanos. Tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios es el que nos mueve, hermano. No es su fuerza natural, no porque usted esté joven o esté bien alimentado y todo eso usted está viviendo. No, hermano. Usted vive porque Cristo vive. Usted vive porque estamos esperanzados a un mañana, a una vida eterna ante la presencia de nuestro Dios. Y yo espero que un día estemos todos reunidos allá en el cielo. No sé si nuestro pastor nos va a seguir pastoreando allá en el cielo, ¿va? Pero queremos verlo allá juntamente con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Damos la honra y gloria a Dios. Vamos a pedir a nuestro pastor que nos venga a despedir para que Él invite a los hermanos a tomarse su cafecito. Gloria a Dios. Gracias. Ya iba Gracias, a regañar a Miguelito que no le había dado su micrófono, pero ya. Amén, amén. Dios bendiga a Miguelito. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes, hermanos.
Y ningún esfuerzo en el Señor es en vano. Aleluya. Esa es la manera de ir creciendo poquito a poquito, ¿verdad? Pero si no hacemos el esfuerzo, pues no seguimos igual. Muchísimas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, por este día que nos regalas, Señor. Y qué mejor empezarlo, Señor, en tu casa, Dios mío, oyendo el consejo de tu palabra, Señor amado, entendiendo el propósito para el cual fuiste enviado, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque siempre hay pues tu sacrificio no fue en vano, Señor. Aquí hay un pueblo redimido por tu preciosa sangre, Señor. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso, Dios eterno, pero por favor te pedimos por el servicio del mediodía, que sea tu Espíritu Santo, Señor, bendiciendo esta congregación, sí, Señor, derramando poder de lo alto sobre todos y cada uno de nosotros. Dios mío, creemos en los milagros, Señor, porque tú tienes el poder, Señor. Gracias te damos por lo que vas a hacer, Padre Celestial. Desde ya toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.